Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, aunque usted no lo vea. Mi nombre es Jonathan Pérez y en esta emisión está con nosotros mi querida Marcela Román. ¿Cómo estás, Marcela? Qué gusto tenerte en este Muchas espacio. gracias, Jonathan. Un gusto para mí estar con ustedes esta noche. Oye, pues vamos a empezar con este video de Calderón y regresamos a comentarlo, ¿te parece? Vamos. Vamos a verlo. Creo que hay preocupantes razones para decir, pierdan toda esperanza, no habrá intervención americana en América Latina, salvo la que tenga que ver con una visión neomonroísta de los americanos, de América para los americanos, es decir, por eso habrá más visión sobre el Canal de Panamá, sobre el Golfo de México y sobre otros. Pues ahí está. ¿Cómo ves a el expresidente Felipe Calderón lamentándose de que Estados Unidos no intervenga en América Latina? Un impresentable, unas declaraciones que no deberían ser dejadas pasar como si nada. En el contexto en que está viviendo el mundo, específicamente de América Latina, donde sí estamos viendo una intervención, por lo menos en el discurso de Trump contra las políticas que se están llevando en distintos países, me parece que las declaraciones de Felipe Calderón sí deben ser cuestionadas en perspectiva histórica, ¿no? Un personaje que también le abrió las puertas al ejército norteamericano con el Plan Mérida, que criminalizó los movimientos sociales y que armó a ciertos grupos, que haga estas declaraciones me parece pues una perspectiva injerencista y que sea el caso de un expresidente mexicano pues absolutamente condenable. El mayor problema para nuestro país en materia humanitaria en su historia tiene que ver con la intervención directa de Estados Unidos en nuestra política de seguridad, sin hablar de la intervención de Estados Unidos en la política social y económica, que esa fue dictada desde el Consenso de Washington. Pero en materia de humanitaria, en materia de seguridad pública, la intervención abierta de Estados Unidos, como tú bien lo dices, fue prácticamente la peor desgracia para nuestro país. Ahí es donde se armó a los grupos criminales, prácticamente. Sí. Y es grave porque aparecen estas figuras, el imperialismo existe, y estas figuras de aparente representación internacional que por algo, ¿no?, por las estructuras que los sostienen, parece que tienen alguna legitimidad política, reivindican, como dijo la doctrina Monroe, ¿no?, América para los americanos, 2.0, o sea, ¿qué está diciendo? Que él va a avalar la intervención norteamericana en México, que le urge, ¿no?, a esta derecha que él representa también que Donald Trump intervenga en la política internacional para el caso de América Latina. Sí, son declaraciones fuertes y creo que deberían ser observadas y mucho más explicadas, ¿no?, no solo en México, sino en la región. Efectivamente está llamando al conflicto militar. Y específicamente en un contexto mexicano, porque sí está bien que lo vamos en el tema latinoamericano, pero en un contexto mexicano en donde la amenaza de intervención es muy latente en nuestro país, o ha sido muy latente. No solo con Donald Trump, viene desde todos los presidentes de Estados Unidos, los expresidentes de Estados Unidos, pero hoy más que nunca hay una real amenaza y una presión de Estados Unidos para intervenir con el pretexto de la parte de la seguridad pública en nuestro país. Entonces, poner en ese contexto estas declaraciones de Felipe Calderón es, como tú dices, una invitación abierta prácticamente de lamentarse: no vas a intervenir en nuestro territorio, no vas a intervenir en México. Sí, recordar, como siempre, nunca sobra que México perdió la mitad de su territorio, le robó Estados Unidos la mitad de su territorio en el siglo XIX, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora es efectivamente una reactivación de la política internacional de Estados Unidos contra México, las declaraciones recientes de Marco Rubio, la reunión del embajador de Estados Unidos también con personajes de la derecha mexicana. Sí, ultraderecha. O sea, ultraderecha. Este expresidente, sí creo, Jonathan, que podemos ir haciendo el mapa de los actores que van a estar presentes en una reactivación del imperialismo para el caso mexicano. Sí, Felipe Calderón además ahorita también con este cinismo, hablando como un ponente importante a nivel mundial en estos foros, cuando tiene prácticamente las acusaciones encima de lo de García Luna y la corrupción que hubo en su gobierno y también en el de Peña Nieto, pero empezando también por su gobierno, ¿no? Miles de millones de pesos en contratos y de enriquecimiento ilícito a García Luna. Y es en ese contexto en donde también está hablando de esta intervención o de lamentarse que no haya esta intervención de Estados Unidos en nuestro país o en América Latina. Sí, Felipe Calderón, que como dices debería estar
pues recibiendo algunas condenas por la política militarista que implementó contra su propio país. Me parece que no es nadie para hablar de la guerra y efectivamente hay que condenar esas declaraciones que piden una intervención. Sí. Ahora, cuando hablabas tú de la pérdida del territorio, decías en el siglo XIX, pero en el siglo XX, acordémonos, también hubo una cantidad importantísima de millones de hectáreas de suelo patrio, la enajenación de nuestro territorio cuando se les daba a las concesiones de territorio a las mineras, por ejemplo. Sí. Bueno, canadienses, estadounidenses, europeas. Es decir, México ha vivido un intervencionismo abierto de Estados Unidos, de la hegemonía, durante muchísimos siglos. Y el que en estos momentos no se vea la consecuencia que esto trajo y que se pida abiertamente o se lamente que no haya intervención por parte de Estados Unidos, es como un traidor a la patria prácticamente. El estar pidiendo que Estados Unidos intervenga en nuestra región latinoamericana, cuando todas las intervenciones de Estados Unidos a lo largo de la historia han sido justamente desastrosas para nuestra región. Sí, sería una posición totalmente antirrevolucionaria, ¿no? Justamente el periodo de Lázaro Cárdenas en el siglo XX, uno de sus parteaguas fue recuperar el petróleo, ¿no? Claro. La energía para los mexicanos y, bueno, la expropiación petrolera es un símbolo. En este caso, teniendo a Felipe Calderón en el siglo XXI, sería justamente la contrarrevolución, ¿no? Entregarle al país vía armada, que es lo que está diciendo. ¿Y qué es lo que él hizo también en su gobierno? Efectivamente, el periodo neoliberal del que hemos sufrido tanto tiene como un eje fundamental la política de Calderón reciente y la entrega de los recursos, ¿no? Entonces es lamentable que se hable de que él renueve tanto el aparato económico como el político en el sentido militar, ¿no? Llamando a la intervención extranjera. Sí, no, o sea, la intervención en cuestión de las agencias de seguridad de nuestro país, que siempre estuvieron presentes, pero en su periodo específicamente, en 2006, de 2006 a 2012, es una intervención completamente abierta y descarada por parte de las agencias estadounidenses en nuestro país, sin hablar de los operativos Rápido y Furioso, pero desde Fox también, otros operativos de la misma intensidad, que trajeron armas de Estados Unidos para acá y armaron a los cárteles. El 80% de las armas que se utilizan en la cuestión de violencia y homicidio doloso en nuestro país son armas de Estados Unidos. Sí. Algunas fueron por estos operativos y otras son por la libre venta que hay de esta industria armamentista estadounidense. Sí, parece que Felipe Calderón con estas declaraciones trabaja para la industria militar de Estados Unidos, ¿no? Pues es lo no que, parece un político expresidente mexicano. Bueno, habrá trabajado para todos menos para México. A lo mejor trabajó para los criminales, porque tenía un narco como secretario sí. de Seguridad Pública, para las agencias estadounidenses, para la industria armamentista, pues fue un presidente para ellos, un gerente para ellos, un representante de sus intereses, pero no un representante popular, porque además tiene el que es un presidente espurio, Marcela, que no ganó la elección de 2006. Sí, y bueno, cargando siempre contra o sea, siempre este personaje va a representar una guerra, siempre va a recordar una urgente memoria, como bien dices, Jonathan, de cómo armó al país, de cómo se inventó una guerra contra la población civil, llamando la guerra contra el narco, siendo él el principal representante del narcotráfico. Exacto. Entonces creo que siempre ver a Calderón convoca a eso, a la memoria histórica y a pensar que ningún político, ni en México ni en la región, tiene derecho a hablar de esta manera contra su país. Exacto. Cuando estamos a punto de independizarnos también de Estados Unidos, a través de la elección al Poder Judicial, que es el tema principal que nos convoca hoy, en aunque usted no lo vea, hay una persona como Felipe Calderón que está lamentándose porque ya no va a haber intervención de Estados Unidos abierta en nuestra región latinoamericana. Pues bueno, vamos a continuar más adelante con la mesa principal, mi querida Marcela. Gracias, Jonathan. Ahorita nos vemos. Vamos al siguiente video y ya está con nosotros Ulises Castañeda para comentarlo. Estamos ante el autoritarismo 1-2 de Morena. 1-2. Primero, el golpe contra la división de poderes, después el que va directo a la libertad de expresión a través de la ley censura. Mi querido Ulises, ¿cómo estás? Ulises Castañeda, bienvenido. Muy buenas tardes, mi querido Jonathan. Oye, pues ¿cómo ves? Dice que es lo que estamos viviendo es una alertando del autoritarismo 1-2 de Morena. A ver, vamos por partes. Primero, lo primero. El 1 dice el golpe a la división de poderes. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo Morena se apoderó el gobierno, la 4T, se apoderó de los poderes? Explícanos.
Por la democracia, Por la democracia, claro. por los votos, por el ejercicio directo, transparente del sistema democrático, que fue el que le dio la mayoría en el Congreso. Y con las reglas electorales de Sí, ellos. Así es, con las reglas electorales que luego a ellos ya querían cambiar porque ya no les convinieron. Exacto. Solamente les convenían cuando ellos eran mayoría y cuando tenían a la izquierda arrinconada en la marginalidad del legislativo. Sí. Pero ahora ya no, ahora ya resulta que también está haciendo alusión seguramente a la Torre, ¿no? A esta reforma que nos dio estas elecciones que vamos a tener el domingo. Pero esa sería la 2. Sí, sería la 2. Ese sería el 2. Pero a ver, nada más para ir cerrando la parte, la 1, el 1, que es el golpe a la división de poderes. Es decir, está él hablando de un golpe popular, en todo caso. No de un partido, de un régimen. El pueblo es el que dio el golpe, Sí, porque el pueblo es el que sí, decidió claro. votar masivamente por un proyecto político expresado electoralmente en esos partidos. ¿Estamos en ese sentido? Sí, Sí. fue un golpe, pero popular. Sí, o sea, fue un golpe popular y digamos que fue un golpe acertado y Claro. democrático, pero él lo está obviamente vendiendo como si fuera el golpe de una serie de granujas partidistas que manipularon a gran parte de la población con mentiras y que así se hicieron de las fuerzas mayoritarias para poder descolocar y desmembrar a todo el sistema que les era tan favorable a todos aquellos que él como comunicador representa, ¿no? Porque se decía que en las dictaduras lo que hace es el que ya no existan los partidos de oposición y que sea un régimen y su partido el que vaya a las elecciones, porque pues, en ese sentido siempre va a ganar ese partido y ese régimen. Pero aquí no hubo eso. Aquí todos participaron en libertad completa y el pueblo fue el que dijo no más el PRI, no más el PAN, ¿no? Así es, en libertad completa de expresión, en libertad completa de mentir, en libertad completa de calumniar y de una persecución contra la figura presidencial del expresidente, contra la figura de la en ese tiempo candidata de Morena. Hicieron lo que se les pegó la gana. Y aún así consiguieron sus 14 millones de votos, porque ahí los tienen, que también son producto de la democracia y son muy valiosos si tú te pones a verlo ya desde una perspectiva realmente, repetimos, democrática. Pues es bastante gente que pudo dar y proyectar sus deseos políticos dentro de las urnas en la mayor normalidad institucional que se pudo dar. Sí. Y ahora sí el punto 2, porque dice, por un lado, el golpe a la división, que no se recuperan de ese golpe de las pasadas elecciones, ¿no? Y que se fue a la lona la oposición política, pero habla del tema de la libertad de expresión amenazada a través de la ley censura. No hay ley censura. Es que empezaron con esa mentira. ¿No va a controlar la presidenta lo que publicamos en las redes? No, ¿O sí? pues no. No hay ninguna siquiera sugerencia en la ley. Digo, aquí está Mercurio Cadena y nos lo puede decir. No hay ni siquiera una línea que sugiera. ¿Sí? Y la que estaba, pues evidentemente ella misma dijo, ¿saben qué? Vamos a darles chance, vamos a ver que se revise eso, que puede ser otras cosas, que se cambie la redacción de esto, que puede ser, puede darse a la ambigüedad o a las diversas interpretaciones para que quede claro que aquí no necesitamos, que eso es lo valioso, no necesitamos controlar a nadie. No necesitamos controlar lo que nadie diga ni lo que nadie quiere expresar. Tenemos un gran impulso popular y son ellos los que tienen que controlar precisamente a todas esas grandes mayorías que ya no se dejan convencer por sus narrativas, por muchas plataformas poderosas de medios que tengan para poder difundirlas. Justo, ¿no? porque sí, es verdad eso. O sea, los medios de comunicación hegemónicos sí hacen un trabajo de manipulación y de mentira constante, ¿no? Ahí sí hay una dictadura, una teledictadura, como se le llamó alguna vez, entendiendo la dictadura en el sentido amplio, en donde tras una fachada institucional, en donde hay una aparente división de poderes, donde hay una aparente diversidad de instituciones, solamente se obedece a un círculo muy, muy cerrado y a un círculo muy restringido de grandes poderes económicos
que desde esa cúpula van dictando todo lo que a través de este tinglado institucional que está a su favor se tiene que hacer, dando la apariencia, repito, de que todo está avalado y legitimado por una estructura supuestamente gubernamental, ¿no? Sí, es como la república de lo aparente, o sea, teníamos en la apariencia democracia, aunque no Sí, teníamos aunque no democracia. teníamos ¿no? democracia. Teníamos aparente libertad de expresión, aunque era justamente la teledictadura la que decía incluso que teníamos que pensar, cómo teníamos que pensar. Y ahora que hay completa libertad de expresión, ellos vienen a decir que es este gobierno el que quiere terminar. Sí, pero ¿no? Con él la es el libertad. que está azotando mentiras, Jonathan, así, azotando mentiras en la pantalla. Solamente son consignas que espera agarrar en un momento bajo de nivel cognitivo a la audiencia para que se puedan quedar con esa especie de encabezado verbal, ¿no? Golpe a la libertad de expresión, sin fundamentos, sin decir por qué, sin dar ningún argumento de tipo legislativo, administrativo, sin ninguna información que pueda avalar lo que en ese momento está simplemente diciendo, repito, para que sea captado por aquella persona que se pueda dejar convencer y obviamente en el mejor de los casos para ellos retirar el apoyo que ya le da a este gobierno y en el peor de los casos pues por lo menos que algún despistado se pueda creer esto sin informarse, sin ejercer su derecho a la información y validar si lo que le está diciendo a la torre es cierto o no. Solo una cosa de lo de la manipulación. El Heraldo de México, en una publicación en sus redes sociales, titula su nota, Rapiña de combustible en pipa accidentada deja 70 muertos. Explotó cuando quería pasar la gasolina a otro camión. Y si tú ves los comentarios, todos diciendo Morena, narcogobierno, todas las personas hablando de ese narcogobierno, esta noticia no es de México. Sí. Es de otro continente. Es una de otro práctica lugar, ¿no? muy común, ¿no? Poner Cada vez videos, más y común. poner videos y poner noticias que pertenecen a otro país para achacárselas precisamente a este gobierno. Y la gente se queda con la idea porque no va a ver la nota completa. Exactamente. ¿no? Una parte de la gente, la mayoría tal vez no, pero sí hay todavía una Ya, parte. yo creo que ya se permea una mayor conciencia de validación y verificación de información, pero todavía yo pienso que desgraciadamente hay mucha gente que es susceptible. Sí, por desgracia, por desgracia. Nos vemos ahorita en la mesa principal, mi querido Ulises. Vámonos con el siguiente video. El siguiente video, pues vamos a analizarlo con Mercurio Cadena, que ya también está con nosotros. Vamos a verlo. Por eso tenemos que levantar la voz, tenemos que convocar a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales y decirle mucho a los jóvenes, a quienes están en las plataformas digitales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en cuenta de X, que es para que los censures. Hoy ya no van a poder hacer ni memes, imagínate, no van a poder hacer nada. Olvídate de la opinión, no van a poder hacer nada. Entonces tiene que haber una gran movilización en redes sociales para enfrentar este gobierno cínico, corrupto y autoritario de Morena y no permitir esta ley. Mi querido Mercurio Cadena, ¿cómo estás, Sí, hermano, ¿tú qué tal? Qué gusto tenerte en este espacio. Muchas gracias, aquí. Siempre es un gusto tenerte. A ver, pues ya lo escuchaste. Dice el señor Alito Moreno que la gente que nos está viendo, que tú y yo, que nos encantan los memes, ¿a quién no le gustan los memes? ¿No? Pues ya pronto ya no vamos a poder publicar ni memes. En esto se ha convertido nuestra oposición. Decía yo el sábado pasado en Lo Más Absurdo en los Medios. Me acuerdo mucho que las luchas de cuando el movimiento, este movimiento que hoy gobierna, era oposición, con grandes parlamentarios, el debate era por causas justas. Primero porque no se pasara del 10 al 15 el IVA, después para que no se pasara del 15 al 16, para que las deudas privadas no se convirtieran en deudas públicas, para que no se privatizara nuestra industria eléctrica o se entregaran nuestros recursos naturales al extranjero. Había causas justas de lo colectivo en la discusión y en la oposición. Hoy esa es nuestra oposición, la que miente descaradamente diciendo que el gobierno en turno va a prohibir los memes. Y entonces dice, hay que decírselo al mundo entero, hay que hacer una convocatoria a los medios nacionales e internacionales, pues esos ya los tienen ahí apoyando su narrativa, Mercurio. Claro. Mira, cría fama y échate a dormir. La verdad es que nos hacen un favor a quienes apoyamos a este gobierno, con tener a esos líderes. Alguna vez lo platicábamos y lo decíamos de broma.
Alito es el mejor obradorista que ha tenido el régimen a la fecha. Difícilmente podríamos pensar en alguien que le haya hecho un favor más importante al régimen. Obviamente estoy tratando de ser cínico, porque es uno de los principales responsables de detonar y de destruir por completo a la oposición corrupta que heredamos del periodo neoliberal. Creo que hay poco que analizar con respecto al mensaje que intenta dar Alito, porque pues la verdad es que ya de entrada su imagen, su figura, su estilo, su partido, aunque él lo haya detonado, lo que comunica ya es mentira, ya es, aunque incluso en este caso no es así, pero incluso si intentara decir la verdad, ya lo que él comunica es mentira, es falacia, es maña, ¿no? Comunicacional. Y esta no es la excepción, porque además es burdo, ¿no? Prohibir los memes no tiene nada que ver con nada de lo que se haya propuesto en ninguna de las leyes y de las iniciativas, ni de Andrés Manuel ni de Claudia. No tiene pies ni cabeza y creen que con el puro músculo mediático van a convencer a alguien, van a lograr que les crean algo y van a lograr recuperar territorio perdido, porque así tuvieron el territorio político durante muchos años. No han sabido leer, no han sabido entender que el escenario político cambió y lo que necesitan para conseguir relevancia política es otra cosa, no son esas mentiras burdas ni esa operatividad y capacidad mediática a la que se acostumbraron durante tantos años. ¿Y qué sería? Sería volver a nacer, ¿no? Y ser otras personas distintas, porque, o sea, no veo un Alito Moreno renovado hablando de justicia social o de derechos elementales, ¿no? En términos personales, Alito está frito. Lo que me parece relevante y más interesante es preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con el PRI? O sea, ¿qué pasa con un instituto que no encuentra manera de renovar a sus liderazgos más que con un tipo nefasto que no inspira ninguna confianza y que sin embargo al interior tuvo la suficiente fuerza para cambiar los estatutos internos del PRI y lograr acomodarlos y lograr una reelección que nunca había tenido ese partido en su historia? ¿Cómo tiene tanta fuerza al interior teniendo tan mala reputación al exterior? Ahí hay algo roto y me parece que más bien lo que revela una vez más es que los partidos, el PAN, pero sobre todo el PRI, están en franco declive y la verdad es que estamos pasando a un nuevo momento político en el que la oposición relevante está al interior de Morena. Con los riesgos que eso implica, con los cambios políticos y de arena que eso supone, pero hoy nadie voltea a ver a estos pelafustanes con la seriedad necesaria como para decir, están proponiendo otra visión de las cosas, otro proyecto de nación, los voy a escuchar con seriedad para ver. No, son payasos y creen que con payasadas van a conseguir recuperar el territorio perdido. Francamente, son idiotas, pero la verdadera pregunta es, bueno, ¿por qué esos idiotas siguen teniendo poder? ¿Qué pasa en el PRI? Que en los cuadros priistas que supongo deben tener algún valor, no son capaces de desplazar estos liderazgos. Claro, claro. El escuchar hablar a un priista de censura o de libertad de expresión es algo terrible, sobre todo para las generaciones que sí vivieron una censura, una persecución, incluso asesinatos por parte del régimen autoritario priista, ¿no? Claro, y que un poco demuestra lo que está tratando de hacer Alito, me parece, porque además no es casualidad que salga en TV Azteca, ¿no? La entrevista lo está haciendo uno de los reporteros más golpistas de esa televisora, claro, por en un espacio de Televisión Azteca. Por supuesto, y creo que revela un poco lo que estamos platicando. Es el modus operandi del PRI, pero digamos ahora en modo defensivo, porque ya no tienen el poder. Pero al final la lógica era un poco la misma, ¿no? Dale mucho poder a ciertos grupos, darles muchas prebendas, pero con cochupo. Es decir, con un arreglo tras bambalinas en el que tú concedes el uso privado de bienes públicos, como por ejemplo el espectro radioeléctrico, para que un grupito se pueda enriquecer y demás, pero a cambio vas a decir lo que yo necesito que digas. A cambio de yo defenderte y de yo tratar de construir una imagen de periodismo serio, etcétera, y de construir una autoridad con base en todo ese humo, a cambio cuando yo tenga que decir algo, cuando yo tenga que construir un mensaje, cuando me convenga que la mayoría de la población crea algo, tú vas a ser mi principal herramienta para conseguir ese esfuerzo ideológico. Y ese fue el trato, ¿no?
Claro. Al final ese fue el trato en la repartición de las concesiones, Claro, en la repartición claro. de medios de comunicación. Fue exactamente eso que tú bien nos acabas de describir. Claro. Bueno, pues el tema es apasionante, es muy bueno, pero se nos acaba el tiempo. Muy bien, Ahorita nos eso. vemos en la mesa principal, ¿te Seguro. parece? Muchas Bueno, gracias. vamos a ver el siguiente video, lo analizamos con mi querida Karen Lozada. Morena logró consolidar mayorías en ambas cámaras del Congreso en el 2018, la dinámica política en México ha sido una constante modificación de leyes que, en lugar de fortalecer las instituciones, parecen estar hechas para debilitarlas. Han ido en un solo sentido, concentrar el poder, limitando derechos y garantías individuales y arrastrándonos a una versión nostálgica de un pasado autoritario que muchos preferirían olvidar. Conforme avanzaron las legislaturas, el partido en el poder, junto a sus aliados, pasó de tener mayorías absolutas a calificadas. Esto le permitió aprobar reformas constitucionales sin mayores obstáculos, creando un ambiente en el que el control de las instituciones constitucionales, electorales y judiciales se convirtió en uno de los principales objetivos. Y es que las reformas más recientes han sido las más letales, buscando eliminar los controles que anteriormente limitaban las iniciativas presidenciales. Mira, Karen, qué bueno que estás con nosotros en este programa, como Muchas cada gracias. lunes, aquí aunque usted no lo vea. Pues mira, es un debut de esta persona, se llama Laisha Wilkins. Se llama Laisha Wilkins, ¿sí? No tenía yo muy entendido quién es este personaje. Me dicen que además tiene un canal ya de YouTube en donde prácticamente hacen este tipo de videos, con este tipo de comentarios. Y a mí me parece muy interesante, porque lo decíamos con Ulises Castañeda hace unos momentos. Creo que no están entendiendo el poder popular. No lo entienden porque no lo conocen, porque nunca ha habido en México un gobierno del pueblo y para el pueblo, o un pueblo que además constitucionalmente de él dimana el poder. Sí. No había sido algo, no había tenido efectos reales en nuestra vida, en la vida nacional. Como estábamos acostumbrados a la decisión de las cúpulas, en la decisión de unos cuantos, de 30 familias, de la oligarquía, de los grupos del PRIAN, cuando el pueblo se va inmiscuyendo en cada vez más cosas, pues les parece algo terrible. Y entonces lo califican de dictadura, de control. Yo pienso que la institución más importante que se fortaleció desde que Andrés Manuel llegó a la presidencia de la República y ahora con Claudia Sheinbaum es la institución del pueblo. Así es. Del pueblo que se inmiscuye en todos los temas, que decide en todo y que tiene la última palabra o tendría que tener la última palabra de todo. Así es. No hay nada que el pueblo no pueda decir. Sí, un poquito de contexto de Laisha Laisha Wilkins. Wilkins, Sí. que además debuta como analista porque ella es actriz. Ella se mira. dedica justamente a... Es como Marta Higadera, que ya ves que ya las actrices ya se Es hacen que ahora es el nuevo ideólogas. recurso, yo creo, Qué ¿no? fuerte. Se vuelven las ideólogas gramscistas, las expertas en marxismo y en temas de poder, al parecer. Sí, y que también ella fue muy estuvo en una controversia muy fuerte porque llamó abiertamente nacos a quienes asistieron al concierto de Polymarch. En el Año Nuevo. El Año Nuevo, sí. Un poquito de contexto de quién es esta mujer analista que está haciendo finísima videos, persona. gran personalidad. Ahora, me parece que en el tema que estás mencionando es delicado cómo están intentando mezclar el tema de los derechos individuales y de los derechos sociales. Lo dice claramente ella. Estamos perdiendo y estamos en una embestida autoritaria en la que los derechos individuales quedan totalmente rezagados. Sí. Creo que sí es importante aclarar cuál es cuál, qué son los derechos individuales, qué son los derechos sociales, para que todos tengamos este marco común. A ver. Al pensar en los derechos sociales, pensamos en aquellos derechos en los que se requiere la intervención del Estado para que se puedan garantizar. Pensemos en la educación, pensemos en la salud, pensemos en la vivienda, por ejemplo, y que pues requieren de esta presencia del Estado. Una intervención fuerte del Estado. Así es. En el caso de los derechos individuales, no se requiere de esta intervención por parte del Estado, sino que se garantice que se tenga este acceso. Por ejemplo, el más importante, que es el derecho a la libertad de expresión, el derecho a que tú ejerzas tu sexualidad, el derecho a la vida. El derecho al culto. Exactamente. Esta es la principal diferencia entre los derechos individuales y los derechos sociales. Ahora, esta nueva ideóloga,
nuestra nueva figura dentro del análisis político, está planteando que con la Cuarta Transformación se están debilitando los derechos individuales. Yo ahí haría la pregunta, ¿cuáles son los derechos individuales que se están debilitando en la Cuarta Transformación? Lo que apelan casi siempre los comentócratas de la derecha, esta oposición mediática, es que se está debilitando el derecho a la libertad de expresión, siendo que es falso. Y las recientes expresiones de, por ejemplo, algunos movimientos sociales, dan cuenta de que no es cierto, no hay represión, no hay ninguna situación mínima que apele a que se está coartando la libertad de expresión de nadie, ni de la izquierda más a la izquierda, ni de la oposición, ni de la derecha más, ni de la derecha más, exactamente, de la extrema derecha. Se está respetando en todos los espectros, en todas las diferentes posiciones ideológicas, su libertad de expresión. Así que creo que desde ahí se está rompiendo por completo este argumento que es que no se están respetando los derechos individuales. ¿O es que acaso estamos viendo que no se respeta la libertad de culto? ¿Que no se está permitiendo que cada quien ejerza su libertad, que se case con quien se quiera casar? ¿No se está respetando el derecho a la decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo? Al contrario, se están impulsando estos derechos y el Estado está buscando que se garanticen. Así que creo que esa situación es sumamente importante porque es a lo que se está apelando en este video, que además, no sé si ustedes lo notaron, no sé si tú lo notaste, John, pero está un teleprompter detrás que pues ahí nos hace pensar, ¿realmente es una opinión o solamente se está leyendo un guión? Oye, y tenemos unos segundos, pero importante, hablabas tú y lo explicabas muy magistralmente de estos dos derechos, los individuales y los derechos sociales. Al contrario, en los derechos sociales se amplían. Así es. Karen, se van ampliando. Mujeres de 60, 64 años no tenían derecho a una pensión antes, incluso con Andrés Manuel. Hoy con Claudia Sheinbaum, por ejemplo, tienen derecho constitucional ya de recibir una pensión de 60 a 64 años. Sí, yo creo que ambos están ampliando. Los derechos sociales son como el sello característico de la Cuarta Transformación, con el tema de elevar a estatus constitucional muchos programas sociales, pero también en el tema de los derechos individuales no nos estamos quedando atrás. El mejor ejemplo es que se avanza en todo el país el tema de la legalización de la interrupción legal la interrupción legal del embarazo. Eso es un derecho individual que no se podría avanzar si no es desde un gobierno que emana y que nace desde la izquierda. Así que sí, los derechos sociales son la carta fuerte, la fortaleza, sí, el principal eje de la Cuarta Transformación, pero los derechos individuales también están presentes y se avanza en ellos. Y se garantiza que se sigan. Bueno, el votar libremente, como estamos llamados todas y todos a votar el 1 de junio, fortalecen nuestros derechos individuales y fortalecen también nuestros derechos sociales. Así es. Y ellos son los que están llamando a no votar, por cierto. ¿No? Y tan libres son que están llamando a no votar. Claro, claro. Y hasta desde una concesión del Estado, que es el Canal 13 de Yataigo, para no decir Azteca. Vamos a dar una pausa. Gracias, mi querida Karen. Regresamos con la mesa principal porque todavía hay mucho más. Aquí en Aunque Usted No Lo Ve. Es un hecho, se puede probar de que el Poder Judicial, casi en su totalidad, de arriba a abajo, está podrido, que solamente le sirve a los potentados y a los delincuentes, que no imparte justicia en beneficio del pueblo. Entonces, sí hay que renovarlo. Los jueces y los magistrados favorecen a integrantes de la delincuencia organizada y también a criminales de cuello blanco con sentencias absolutorias o también incluso el cambio de medidas cautelares. Entre 2018 y 2024 se tiene el registro de 250 casos de liberación express, ya le dábamos cuenta. En viernes y sábados y también domingos, las y los jueces ordenaron liberar a 192 detenidos. Queda claro pues que en el Poder Judicial algo pasa y las liberaciones
pues se acostumbran a hacer en fin de semana, que es cuando no se puede revisar rápidamente si alguno de los liberados tiene en alguna fiscalía estatal otra causa, otra carpeta de investigación. Tenemos un reporte sobre jueces que han favorecido a presuntos delincuentes. En el periodo comprendido entre 2024 y lo que va del 2025, se tiene registro de 193 determinaciones que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes. 13 las empresas que se niegan a pagar impuestos, claro, solapados por el Poder Judicial, ya que no les da celeridad ni importancia a estos casos. Y deben la pequeñita, módica cantidad de 130,000 millones de pesos en impuestos. Es un poder al servicio de la oligarquía. No saben impartir justicia para la mayoría del pueblo. Norma Piña aceptó un trámite, un amparo en revisión del Grupo Electra que implica el pago de impuestos por 35,000 millones de pesos. De la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por votación unánime de 3 integrantes, se determinó que la ministra Lenia Batres pues no podría participar en la votación y discusión de un amparo al empresario Ricardo Salinas Pliego. Está en la Corte el caso de 3 grandes contribuyentes. Pagaron al SAT un crédito fiscal hace muchos años. Y después fueron a los tribunales para decir que no estaban de acuerdo con lo que habían pagado. Pero lo que es muy curioso es que fueron pagos que se hicieron cuando uno de los ministros era director del SAT. Ese ministro quiere resolver que se le regrese con intereses. Nada más un argumento más de por qué queremos que el Poder Judicial responda a la justicia y no a intereses de unos cuantos. Linda Cristina Pereira, una persona que ha sido sentenciada a pagar una cantidad fabulosa de millones de dólares. Hasta aquí le devolvieron las cuentas. Un tribunal, lo ha dicho la presidenta, un tribunal colegiado de circuito en México resolvió otorgarle el amparo y la protección para que pueda utilizar el sistema financiero mexicano libremente. Y todos tenemos que participar en limpiar, en moralizar, en purificar. El pueblo manda en la democracia. Hay que votar el 1 de junio. Votar el 1 de junio. Que salga la ciudadanía a votar, ejercer su derecho a elegir a jueces, magistrados y ministros. Bueno, si los medios hegemónicos tienen la libertad en este país, que supuestamente ya es una dictadura o una tiranía, a libremente boicotear un proceso democrático, un proceso popular, como es al que estamos todos convocados el 1 de junio, creo que uno de los trabajos de la televisión pública tiene que ser todo lo contrario, llamar a la población, al pueblo, a la gente a votar el 1 de junio, que salga todo el pueblo a votar el 1 de junio por el Poder Judicial que desea y el Poder Judicial que quiere. Bueno, haciendo este llamamiento, porque así como ellos están utilizando sus concesiones para boicotear y para decir que no votemos, creo que aquí hay que hacer ese llamado a votar. Pero vámonos al tema. Ellos nos dan un montón de razones por las cuales no se tiene que salir a votar. Dicen que de origen va a estar deslegitimado el Poder Judicial. Dicen que no vale la pena porque son todos de Morena. Dicen que no vale la pena porque es anular a uno de los poderes del Estado, que ya no va a haber contrapesos, que ya se terminó los contrapesos. Quisiera que pudiéramos hacer una ronda en las que hablemos desde su conocimiento de lo que ustedes piensan, cuáles son los motivos por el sí salir a votar, cuáles son los argumentos por los cuales sí es importante salir a votar este próximo domingo 1 de junio. A ver, mi querida Karen, empiezo contigo. Híjole, hay muchos, pero a mí me gustaría centrarme en el más importante, creo yo,
que es que por primera vez tenemos la opción, las y los mexicanos, de elegir libremente quiénes van a conformar este poder. Hemos avanzado en el poder ejecutivo, en el legislativo, democratizando cada vez más la vida pública, pero el poder judicial parecía intocable. Es más, parecía lejano, que ni siquiera existía y que solo estaba per se, porque así había sido siempre y porque no había otra forma de vivir en un país democrático. Se lanza este llamado al Plan C desde hace más de un año, se logra ganar en las urnas, en el debate público, en la opinión popular. Hoy tenemos esa oportunidad histórica de que, recuerdo que dijiste en algún programa, si nos equivocamos el pueblo, no se equivocan las élites. Y eso creo que es lo más valioso de este proceso popular, que es por primera vez tener la libertad de elegir quiénes van a ser los que impartan la justicia, porque por décadas, en toda nuestra historia como nación independiente, se han impuesto a quiénes son los impartidores de la justicia. Y sabemos que gran parte de estos señores, de estas señoras que se dedican a hacer justicia, tienen muchos intereses detrás, dígase algunos económicos, algunos políticos, los más graves, los más delicados, que también ya atraviesan el crimen organizado. No queremos eso, tenemos la oportunidad histórica de que todos estos intereses los hagamos a un lado y que tengamos y empecemos a trabajar en la conformación de un nuevo poder judicial que haga justicia realmente a las grandes mayorías y sí, a todo el pueblo de México, pero que tenga una visión integral y no sesgada como hemos visto. Y sobre todo también es un paso importante para acabar con la corrupción que permea en este poder intocable, o que se creía intocable, porque ya el 1 de junio vamos a hacer historia. Sí, el 1 de junio vamos a demostrar que no son intocables Así para es. siempre. A ver, Ulises, ¿tú qué piensas? Yo creo que hay gente verdaderamente preocupada por la elección del 1 de junio. O sea, sí hay personas desde lo que el propio presidente Andrés Manuel decía, los delincuentes de cuello blanco, que no pierden ni su respetabilidad, es cierto. Hoy tenemos a una persona que le debe a usted, porque es dinero del pueblo, 65,000 millones de pesos, y no pierde su honorabilidad. Sí, a donde quiera que va es el respetabilísimo señor Salinas Pliego. Algunos hasta tienen la forma de llamarle tío, ¿no? El tío Richie. No pierden su honorabilidad. Pero también están preocupados del otro lado los que también el propio presidente decía, los delincuentes de la delincuencia organizada. Porque también estos han sido muy beneficiados de que el Poder Judicial esté como esté, y no se haya cambiado durante mucho tiempo, porque es también la impunidad que se ha marcado desde el Poder Judicial a estos dos tipos de delincuentes, Ulises. Y el caso más triste, Jonathan, las bases populares de la derecha, que se han creído todo este cuento de que es una elección ilegítima, que es una elección que viene de movimientos estratégicos políticos que no tienen transparencia, que vienen de trampas, es decir, todas estas personas que también están casi, si tienen religión, yendo a sus templos y a sus iglesias a decir y a pedirle a Dios que no nos venga el infierno a la tierra, porque ya se va a hacer esta elección, y llamando, por supuesto, a todo el mundo por su WhatsApp a no votar, ¿no? Que es de los tres sectores de los preocupados, es el que a mí se me hace más triste, ¿no? ¿Y los que son esas gente bases son amplias o son acotadas? No, son acotadas, tampoco son poquitas, no se lo decía Jonathan al principio del programa, pero pues es gente que debería de estar, pienso yo, en la sintonía de que va a tener la oportunidad de ejercer su voto por personas que sean afines a su manera política de pensar. Y yo me he metido a ver los perfiles ya, a hacer la chamba, a hacer el trabajo, y hay gente que viene de universidades extranjeras, de universidades privadas, que te muestra un perfil que es totalmente afín a lo que ellos piensan ideológicamente que es conveniente para el país. Entonces, por eso me hace... Tú dices que eso es democracia también, el que por fin podamos tener estos personajes en donde sepamos, en principio, en dónde estudiaron, cómo ven la parte de la justicia, qué piensan de la justicia social, qué piensan de las leyes, qué es más importante, la ley o la justicia. Todo esto sí colabora a una democracia. Sí, lo puedes calibrar dentro de la información que está ahí transparente, pero solamente para terminar y responder a la pregunta de esta ronda.
Pienso que hay que ir a votar para mandar el mensaje a los más poderosos de este país, de que cuando se presente esta oportunidad que nos ganamos durante años de lucha, desde que estaba el Plan C en Veremos, ¿sí? Desde ese momento, que nos hemos ganado ese derecho y que lo vamos a ejercer, que no lo vamos a desperdiciar y que todo este statu quo de privilegios estructurales que los ha protegido durante tanto tiempo, ya se va a democratizar y que ya no pueden hacer lo que quieran en este país. El mensaje también es muy importante, también la votación. El hecho en sí mismo es un hecho de participación, es un hecho democrático, histórico, inédito, no solo en México, sino en el mundo. Pero además, dices tú, Ulises, y dices bien, el mensaje que se manda como pueblo hacia los poderosos que tuvieron en el Poder Judicial, desde un juez de distrito, desde un juez local, hasta un ministro o una ministra de la Corte, una protección y un amparo a toda su delincuencia. Exactamente. A ver, se cumplió, Marcela, paso a paso, casi quirúrgicamente todo el proceso para que fuera legal y llegara al Plan C, que después desembocaría en el cambio al Poder Judicial, la ley profunda al Poder Judicial. Se cumplieron todos los pasos, en todas fue democrático, en todas fue legal, en todas fue con sus reglas, además, ¿no? Y por otro lado, ni con Andrés Manuel había tanta preocupación en la oligarquía o en los delincuentes de la delincuencia organizada, tal vez, de que se esté pasando lo que va a pasar el próximo 1 de junio, porque con Andrés Manuel sabían que cualquier ley del presidente que acotara o que disminuyera la impunidad o sus privilegios iba a ser totalmente destruida o cambiada por el Poder Judicial. Es el reducto de la impunidad del Poder Judicial. En eso se convirtió. Por eso es que hay muchos que están muy preocupados. ¿Por qué votar? ¿Por qué sí votar el 1 de junio? ¿Por qué votar? Porque esto es una lucha política activa popular. Es reivindicar el derecho a elegir quién te representa y en este caso, como bien dijo Karen, en el Poder Judicial, ¿no? ¿A qué intereses quiere el pueblo que estén representados ahí? Y resulta que el pueblo quiere que estén representados sus intereses y es un territorio de disputa porque la oligarquía también quiere que estén representados sus intereses. Bueno, han estado todo el tiempo, por eso es que ahora no quieren. Entonces no lo quieren perder, evidentemente. Sí. Había un consenso tácito, ¿no? Entre cómo se arreglaban las cosas. Aparentemente, siempre nos enseñan en la primaria, ¿no? En que cómo se dividen los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, ¿quién elige al presidente? Ustedes cada 6 años. ¿Quién elige a los senadores? También ¿quién elige a los jueces? ¿No? Ni se hacía la pregunta. Ni se hacía la pregunta. Y decía también Ulises que, bueno, hay unos perfiles que pueden ser electos y que todos podemos ver, entonces vayamos a votar, veamos los perfiles, porque esos perfiles sí eran analizados anteriormente. Lo que pasa es que no eran públicos. Estos poderes que hoy toman decisiones fácticos, ¿no? Como dijiste, el llamado pésimamente tío Richie, ¿no? Efectivamente, yo creo que él tenía la agenda de a quién contactar en el Poder Judicial, unos nombres elegidos, una serie de representantes directos. Lo que pasa es que eso no era público, se hacían acuerdos por debajo de la mesa. Sí. Entonces, ¿qué tenemos? Una disputa abierta. Efectivamente es un tema sensible para las televisoras, para el narco, para los poderes que se habían beneficiado económicamente de tener este poder. No va a ser sencillo, creo que la lucha que viene reafirmando la voluntad popular. Sí, pero se empieza por ahí. Sí, claro, claro, y hay una ganancia efectivamente. Ahora que tú hablas de lo de los contactos, fíjese que ahora en la cuestión de la demanda, 2 de nuestros compañeros, colegas, colaboradores de nuestros espacios aquí en Capital 21 de esta barra de opinión, pues están siendo perseguidos por Salinas Pliego. Y la persecución se hace justamente de una forma mucho más rápida y mucho más, ahora sí que sin las normativas, en Jalisco, en donde seguramente tiene amigos judiciales, amigos del Poder Judicial, que contactaron a nuestro colega, a nuestro amigo Jorge Naredo. En la Ciudad de México tardó un poco más, pero allá, en donde tiene jueces a modo, digamos, que seguramente les marcó para perseguir prácticamente, para perseguirlo, para hostigarlo, ¿no? Vamos a continuar contigo, te vamos a interrumpir con la pausa, pero a ver, danos una probadita de lo por qué votar. Porque lo que están defendiendo no servía.
estas preocupaciones no encontraban tampoco refugio en el Poder Judicial actual. Entonces, lo que le preocupa a las personas con respecto a la reforma no se garantizaba con el modelo anterior. Ahí tenemos el caso de Naredo. Las persecuciones, la justicia a modo es el producto terminado, más refinado de este Poder Judicial. Entonces, casi cualquier cambio es positivo. Es importante. Nos abunda sobre el tema ahorita que regresemos de la pausa. Vámonos a pausa y regresamos. Estamos regresando ya al último bloque de Aunque usted no lo vea, y nos quedamos con Mercurio para que sigas ampliando un poco el que lo peor es nada, ¿o cómo? Sí, casi cualquier cambio sería mejor que lo que teníamos. Ajá. Y me parece que esto es un discurso importante para hablarle también a una audiencia, la que tú mencionabas hace ratito, la auténticamente preocupada por la reforma al Poder Judicial. Y que se anule el Poder Judicial y todo esto, los contrapesos. Y que a lo mejor no necesariamente está tan cómoda en el obradorismo, etcétera, ¿no? Hay una base que estamos ya muy convencidos. Creo que también es importante hablarle a quienes están preocupados y preocupadas. Y al respecto yo lo que les diría es, bueno, a ver, ¿cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué es lo que ustedes esperan o esperaban de un Poder Judicial? En general yo creo, por ejemplo, que podríamos hablar de cierta imparcialidad. Quienes hayan tenido que lidiar en cualquier instancia del Poder Judicial sabrá que eran todo menos imparciales. Muchas cosas dependían de qué jueces te tocaba, de qué influencias tenía la contraparte en el Poder Judicial. Entonces, imparcialidad no había. Accesibilidad. Es el Poder Judicial más inaccesible del planeta, o uno de los más inaccesibles del planeta, por lenguaje, por recursos, por lo costoso que es poder hacer uso del Poder Judicial. Entonces tampoco es accesible casi para nadie más que para los que de por sí tienen el poder. Pronto y expedito, o sea, yo la mayor experiencia que tengo en términos procesales es laboral. Y hasta hace poco, hasta la reforma de 2019, había casos que en promedio duraban, o sea, lo mínimo que sabías que iba a durar un caso eran 2 años, lo mínimo. Y hay casos todavía que llevan 10, 11, 12 años esperando la ejecución del laudo y nadie hace nada y a nadie le parece rarísimo. Nada más por poner un ejemplo, que yo sé que las juntas no formaban parte del Poder Judicial, pero al final de lo que hablamos es del acceso a la justicia y de las preocupaciones que estas personas externan cuando se habla de la reforma al Poder Judicial. Bien. Y a ellas hay que decirles una cosa muy sencilla. La posibilidad de quitar y poner por medio del voto a los jueces, magistrados y ministros nos da una herramienta más para que los intereses de las personas de calle pesen a la hora de decir quién tiene los cargos y quién no. Y ya no sean los intereses de siempre. Y ya no sean los hijos de los de siempre, porque además es un nepotismo espantoso. Y que ese dolor de falta de justicia no pueda sobrevivir en México de manera impune. Muy bien. Bueno, a nadie le conviene, ni a esos que se preocupan, que es a esa audiencia a la que le hablaste muy bien y a la que le estamos hablando ahorita, a nadie le conviene que la justicia sea solo para proveerle privilegios a un empresario, a un oligarca o a un delincuente. En los últimos días se liberaron 100 delincuentes, muchos de alta peligrosidad o generadores de violencia por decisiones del Poder Judicial que no están bien explicadas. Ese no es el Poder Judicial que necesitamos. Segundos, pero segundos. Segundos, a la gente que milita o que es parte del movimiento de izquierda, yo creo que es importante y es una reivindicación a nuestra historia participar en esta elección, porque a lo largo de la historia se ha utilizado a la justicia como un instrumento de poder, se ha utilizado para encubrir, se ha utilizado para garantizar la inacción y sobre todo ha sido un garante de la impunidad. Hoy tenemos esa oportunidad histórica de cambiarlo. Segundos. Salgamos a votar, salgamos a participar y apropiémonos de la política también del Poder Judicial. Apropiémonos del Poder Judicial, como pueblo también. Sí. Ulises, rapidísimo. No importa cuál sea su perfil ideológico o su filiación, salga, vote y ejerza su derecho. Mercurio, segundos. Adelante con la elección del Poder Judicial. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Exacto. Muy bien, pues ya lo escuchó. Razones poderosísimas para que el próximo domingo, 1 de junio, todos salgamos a ejercer nuestra libertad, nuestro voto por el Poder Judicial que deseamos. Gracias, Karen. Gracias, Mercurio. Gracias, Ulises. Gracias, mi querida Marcela. Nos vemos nosotros el sábado a las 14 horas y el próximo lunes a las 9 de la noche. Mi nombre es Jonathan Pérez. Cuídense.